Hola niños, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 7 de octubre del 2020. Hoy vamos a ver en este video dos materias. La primera que es español y la segunda que es desafíos matemáticos. Hay que echarle muchísimas ganas a las actividades. Como siempre, son muy sencillas para que tú puedas desarrollarlas y que no se te haga muy tedioso. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con español, ¿sí? Antes de iniciar vamos a hacer énfasis en este icono que tenemos aquí abajo, este que es una libretita con un lápiz. De ahora en adelante en estas presentaciones, vas a estar encontrando esta libretita. Cuando tú veas este icono significa que la información que se presente se tiene que copiar en la libreta, ¿ok? Entonces yo te lo voy a estar repitiendo en varios videos para que tú vayas aprendiendo eso y ya después pues automáticamente cuando tú la veas ya vas a saber lo que se tiene que hacer. Entonces acuérdate, como en esta diapositiva aparece esta libretita, quiere decir que hay que copiar el aprendizaje esperado. Entonces dice aprendizaje esperado. Si tú te fijas, es el mismo que en las clases pasadas, ¿sí? Entonces vamos a buscar información en diversas fuentes. ¿Qué significa fuentes? Pues ya sean libros, computadora, revistas, periódicos, para escribir y publicar un texto expositivo, ¿ok? Entonces, acuérdate que ya estuvimos viendo que hay que elegir un tema. Ya sabes que para poder desarrollar un texto expositivo es necesario indagar en diversas fuentes, es importante también revisar los índices, hacer preguntas y entonces eso tiene relación con lo que vamos a ver hoy. Vas a necesitar para esta clase solamente tu libreta, ¿ok? Comenzamos. Vamos a ver primero aquí las partes de un texto expositivo. Entonces nosotros ya dijimos que cuando veamos esta libretita, quiere decir que hay que pasarlo a la libreta, ¿ok? Entonces acuérdate que tú puedes pausar el video, puedes pausarlo y anotar. Entonces, proseguimos. Vamos a ver aquí las partes de un texto expositivo. Entonces decimos que tenemos una presentación o una introducción, decimos que tenemos un desarrollo y que también tenemos una conclusión. A grandes rasgos, esto es el contenido de un texto expositivo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Aquí aparece la libretita, acuérdate. Eso significa que hay que pasarlo a la libreta. Vamos a empezar con la primera, que es presentación o introducción. Entonces, como podemos ver aquí en la pantalla, dice, es la primera parte, ¿sí? Y reviste una especial importancia, ya que es ahí donde el redactor debe presentar el tema que será tratado en el texto y hacerlo de una manera que atrape el interés del lector. Entonces ya sabemos que es la primera parte y tú vas a redactar una pequeña presentación o vas a hablarnos ahí en esa presentación de qué se va a tratar tu texto. Tú ahí te vas a encargar de poner palabras clave que le permitan al lector engancharse y decir, ay, quiero seguir leyendo este texto, ¿ok? Entonces, en eso consiste, en hacer una pequeña presentación de lo que va a tratar todo el texto, usando palabras llamativas para que podamos atrapar al que va a leer, ¿ok? Eso es la presentación o la introducción, ¿sí? Acuérdate que hay que pasarlo a la libreta. Entonces, continuamos con la siguiente parte que es el desarrollo, ¿sí? Aquí abajito está la libretita con el lápiz, hay que pasarlo a la libreta. En el desarrollo, niños, vamos a ver qué es el cuerpo central del texto, ¿sí? Vamos a plasmar las ideas principales del tema y vamos a exponer los argumentos que tienes tú como autor al exponer, al exponer y lo vas a hacer de manera clara y ordenada y también muy coherente. Entonces ahí tú vas a tener la oportunidad de desarrollar tu texto, de poner tus ideas principales y acuérdate, siempre es importante que nosotros lo hagamos de manera muy clara, que no revolvamos el tema, porque a veces estamos escribiendo, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de los sistemas, a lo mejor estamos hablando del sistema respiratorio, pero ya cuando acuerdo, ya mezclé el sistema digestivo y ya hice una revoltura. No, es importante que yo plasme mis ideas de manera muy clara y muy coherente. ¿Ok? Eso es el desarrollo. ¿Sí? Vamos con la última parte del texto expositivo, que es la conclusión. ¿Qué vas a hacer tú en esa conclusión? Pues como ya sabemos, es la parte final, como lo dice el título, es la parte final del texto.
Tú puedes poner un pequeño resumen de los puntos claves que tú trataste en tu texto. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, si tú hablaste hablamos del sistema respiratorio. A lo mejor tú arriba en el texto dijiste de manera muy clara, muy específica qué es el sistema respiratorio, pero a lo mejor en la conclusión tú quieres poner ya un resumen chiquito. A lo mejor ahí puedes poner cuáles son a grandes rasgos las características del sistema y cómo es que hay que apoyarlo, ¿verdad? O alguna recomendación que tú quieras dar. Estas tres partes que vimos ahorita es importante que lo anotemos en nuestra libreta, ¿sí? Acuérdate que son tres las partes que tiene un texto expositivo. Acuérdate que ayer vimos que era un texto expositivo, ¿sí? Era aquel texto que informaba y que siempre utilizaba información objetiva, ¿verdad? Clara, que no era aquello que yo suponía, son cosas, son hechos reales. Entonces, vimos que tiene tres partes. La primera que es la presentación, ¿verdad? Que es donde tú presentas el texto. Puedes ahí atrapar al lector poniendo palabras claves. Sigue después el desarrollo, que ahí ya es donde plasmas tú todo lo que vas a hablar en el texto, tus puntos claves, tus argumentos, y que siempre tiene que ser muy ordenado y muy coherente. Y finalmente, pues la conclusión, ¿verdad? Ahí tú agregas las ideas generales de tu texto, haces un pequeño resumen de todo lo que trataste, ¿sí? Acuérdate que esto hay que anotarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú de actividad el día de hoy? Vas a hacer algo muy sencillo. La actividad se llama partes de un texto expositivo. Y fíjate, vas a anotar la siguiente actividad en tu libreta y relaciona las partes del siguiente texto. Fíjate, este es el texto. Dice, escribe la letra que corresponde a cada párrafo según su función y ordena el texto. Entonces, como tú puedes ver ahí, viene introducción, desarrollo y desenlace. Desenlace es lo mismo que conclusión, ¿sí? Entonces, por ahí a lo mejor vas a decir, ay, maestro, es que no vimos el desenlace, pero es lo mismo, nada más que utiliza un sinónimo, ¿verdad? Entonces, tú tienes aquí tres pedacitos de texto. Si no se ve, pues no te preocupes. Ahorita en WhatsApp yo te mando esta fotografía para que puedas verla más claramente. Entonces, la primera parte dice, algunos eran herbívoros, otros feroces carnívoros y la mayoría vivía en los pantanos, aunque había especies acuáticas y voladoras. La siguiente dice, su extinción es un misterio. Algunos investigadores piensan que no se adaptaron a las variaciones del clima, otros que se debió a que un meteorito se impactó contra la Tierra. Se cree que ambas razones contribuyeron a su extinción. Y ya la última parte dice, los dinosaurios vivieron en los periodos Jurásico y Cretácico y alcanzaron en su desarrollo formas gigantescas, y monstruosas. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a ponerle ahí la letra que corresponde. Por ejemplo, si tú crees que en donde dice algunos eran herbívoros, si tú crees que ese es el desarrollo, pues ahí le pones la B. Entonces, la que sigue, su extinción es un misterio. Si tú piensas que esa es la introducción, pues ahí le pones la A, ¿verdad? Hay que copiar el texto y hay que relacionar. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Niños, tú lo único que vas a mandar hoy a Google Classroom va a ser esta tablita que está aquí, ¿sí? Tú vas a copiar el texto y vas a relacionarlo según tu percepción y acuérdate, según lo que lo que nosotros estuvimos viendo ahorita en el texto, ¿sí? Por hoy en español sería todo. Vamos a irnos a matemáticas, ¿sí? Entonces aquí el aprendizaje esperado es identificación de rectas paralelas, secantes y perpendiculares en el plano, así como de ángulos rectos, agudos y obtusos. Acuérdate que ayer vimos este tema, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a volverlo a repasar solamente para ver si lo que tú escribiste en tu tarea es lo mismo que nosotros, si es lo mismo, perdón, que el contenido nos dice. Acuérdate que ayer hablamos en español que es bien importante siempre verificar la información. Entonces, eso es prácticamente lo que vamos a hacer hoy. El nombre del programa se llama Información de Rectas. Cuando tú veas la televisión, si tu mamá te la pone, pues te vas a dar cuenta que es lo mismo, ¿verdad? Nada más que con otra técnica de enseñanza. Vamos a iniciar entonces, ¿sí? Aquí, como tú te puedes dar cuenta, pues no hay ninguna libretita, ¿verdad? Quiere decir que aquí no vamos a anotar,
¿sí? Solamente vamos a tomar notitas. Ya hasta solamente vamos a estar revisando, perdón. Ya hasta el final, pues vamos a anotarlo en la libreta. Pero vamos a continuar y ahorita te digo bien en específico. ¿Qué materiales vas a ocupar hoy? La libreta de matemáticas y también tu libro, ¿sí? El libro lo vas a ocupar porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar primero un repaso de lo que tú viste ayer como tarea. ¿Te acuerdas que te pedí que investigaras 3 conceptos? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el primero. Este es líneas paralelas. Vamos a ver qué es una línea paralela y vamos a ver si tú encontraste lo mismo. Vete, por favor, a la página que te encargué ayer de tarea y ponte ahí en la página y vamos a revisar si es lo mismo. Si hay algunas cosas que cambian o si el concepto no corresponde, modifícalo para que entonces puedas tú tener clara la información. Entonces dice aquí que las líneas paralelas son 2 o más líneas que nunca se intersectan, ¿sí? Nunca se cruzan. Eso quiere decir. Quiere decir que esas líneas, por más grandes que sean, nunca van a chocar. Si se prolongasen hacia el infinito, nunca se tocarían. Esas 2 líneas siempre van a ser paralelas. Quiere decir que nunca se van a tocar. Aquí te presento un ejemplo que seguro tú ya lo viste en tu página de libro. Si tú te fijas, pues esas son 2 líneas. Están ahí juntas en una distancia considerable, pero nunca se tocan, ¿sí? Incluso si le agregamos otra, pues ahí vemos igual que no se tocan, ¿verdad? Entonces, esas son las líneas, perdón, o las rectas paralelas. Esas, acuérdate que nunca se van a tocar. Así lleguen hasta el infinito, ellas nunca se van a tocar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar nosotros. Acuérdate que esto ya lo viste, solamente es como un repaso, una retroalimentación. Vamos a ver ahora nosotros las líneas secantes. ¿Cuáles son las líneas secantes? Dice, es aquella que corta otra recta o una curva. Es decir, esa comparación de las que vimos atrás, sí van a cortar o sí se van a encontrar, ya sea una recta o una curva. Mira, ahí te tengo 2 ejemplos. Dice después, puede decirse que 2 rectas son secantes cuando disponen de un punto en común, aquel donde se cruzan. Entonces, como tú puedes ver aquí, puede ser que cortes una recta como esta que está aquí que te estoy señalando, ¿sí? Aquí se cortan 2 rectas y tienen un punto común. Mira, este es el punto. Este punto significa que aquí se cruzan. Esas son las líneas secantes. También puede cortar una curva, que es lo que pasa aquí, ¿sí? Y estas también tienen un punto común, que es este, y que puede ser también este. ¿Por qué son puntos comunes? Porque ahí es donde ellas cortan o donde ellas se cruzan. Entonces acuérdate, estas son las secantes. Son aquellas que se cruzan, ¿sí? Ya sea de forma recta o de forma curva. Y que pues obviamente en ese cruce hacen un punto en común. Fíjate aquí, aquí lo tenemos. Incluso tú hasta puedes consultar algunos ejemplos, ¿sí? Un ejemplo de ellos son nuestros dedos. Si tú haces el símbolo ese de amor y paz y haces ahorita, pones tus dedos, pues te vas a dar cuenta que en la mano hay un punto en común, ¿verdad? Que es ahí donde se cruzan los dedos o donde se intersectan. Entonces, esas son las líneas secantes. Ojo, te pon mucha atención. Esto ya no te pido que lo anotes porque pues tú ya lo tienes en tu libro. Solamente te pido que si tú en la información que investigaste no tienes lo mismo, pues que lo cambies y que lo pongas. Obviamente tú a lo mejor encontraste esta misma información con otras palabras. Eso está correcto. A lo que yo me refiero es que si confundiste los términos o los conceptos y los tienes mal, modifícalos. Pero si tú tienes la información muy parecida, así déjala. Acuérdate que pues cada quien investigamos en diferentes fuentes. Vamos a ver ya por último las líneas perpendiculares. Pueden ser muy parecidas a las anteriores, pero ojo, vamos a revisar aquí cuál es su concepto en específico. Dice, son 2 o más líneas que se intersectan con un ángulo de 90 grados. Acuérdate. Entonces, aquí vemos en los ejemplos, ¿sí?
al igual que las otras también se cruzan, también tienen un punto en común, pero si tú te das cuenta, me voy a regresar poquito, esta no forma un ángulo de 90 grados, forma a lo mejor algunos menores o algunos mayores, pero no son 90 grados. En cambio, las perpendiculares se intersectan, pero forman ese ángulo. Mira, vamos a ver aquí la primera de color morado. Aquí incluso hasta te le puse un circulito. Como tú puedes ver, ahí está formando ese ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahí lo está formando. Nos vamos a esta azul. También tienen un punto en común, pero están formando un ángulo de 90 grados. Nos vamos a la morada y también forma un ángulo de 90 grados. La siguiente que está acá también forma ángulos de 90 grados. Mira, aquí está. Si nosotros ahorita midiéramos, pues sí veríamos que mide 90 grados. Aquí está el azul también. Y pues aquí está la siguiente. ¿Sí? Las líneas perpendiculares pues las podemos ver, por ejemplo, ¿dónde? En una puerta. Si ustedes se fijan, tiene la misma forma que aquí que estas líneas. Se cruzan y forman ángulos de 90 grados. La mesa también puede ser. La computadora, ¿sí? Entonces, esos son algunos ejemplos de lugares en donde podemos encontrar estas líneas perpendiculares, ¿sí? Acuérdate, son muy similares a las secantes, pero estas tienen una característica que es que forman siempre un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, espero que esta información te sirva y que sea muy similar a la que tú encontraste. Si no es así, con mucha confianza las puedes cambiar, ¿sí? Puedes pausar el video, incluso si tienes alguna duda. Y ahora que ya vimos esta retroalimentación de las líneas paralelas, secantes y perpendiculares, vamos a ver ahora un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que vimos nosotros ahorita. Entonces, aquí en la primera imagen tenemos rectas paralelas. Dice por ahí, nunca se cortan, nunca se intersectan. Y tú aquí las ves, mira, la roja, pues las dos están apuntando hacia la misma dirección, pero nunca se cortan, nunca. Si llegaran al infinito, como ya dijimos, pues nunca se van a cruzar, nunca se van a cortar. Tenemos las rectas perpendiculares y pues aquí acuérdate que estas rectas, al cortarse o al chocar, ¿sí? O al encontrarse, forman un ángulo de 90 grados. Entonces aquí tenemos el ejemplo azul y el verde. Ya para finalizar, dice rectas secantes. Se cortan en un punto en común, ¿sí? Acuérdate lo que habíamos dicho. Tienen un punto en común que es el lugar donde se cortan. Y pues estas no precisamente forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Solamente se cruzan. Mira, aquí está. Entonces, ese es el ejemplo de los tres. Si tú quieres volverlo a anotar, lo puedes hacer. Y si no, pues está bien. Así lo puedes dejar. Vamos a ver entonces si ahorita esta actividad que tú tienes que hacer en tu libreta de matemáticas. Aquí aparece, mira, el símbolo. Entonces dice, la actividad se llama descripciones. ¿Qué vas a hacer tú? Te vas a dirigir a la página 223 de tu libro de desafíos matemáticos. Esa es un recortable que se llama descripciones. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a recortar las dos tarjetas que aparecen en la hoja. Mira, son estas dos, aquí te las puse, por si no las encuentras, ¿sí? Son estas dos. Las vas a encontrar en la página 223. Las vas a pegar en tu cuaderno. Cuando tú ya las hayas pegado, vas a ponerle aquí qué tipo de rectas son. Por ejemplo, vamos a empezar con la verde, esta que está aquí. ¿Qué tipo de recta será? Yo te voy a ayudar con dos y ya tú haces las demás, ¿sí? Entonces, esta verde, ¿qué será? Paralela, secante o perpendicular. Forma un ángulo de 90, ¿verdad? Entonces esta es una línea o una recta perpendicular. Ahí tú le puedes poner una flechita y ya le escribes. Vamos a ver estas tres azules que están aquí. Vea que no se cortan, ni tienen un punto común, ni forman un ángulo de 90 grados. Entonces quiere decir que estas líneas son rectas paralelas. Son líneas, si tú dices líneas paralelas o si dices rectas paralelas, pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces ya hicimos dos, la verde y las azules. Vámonos ahora con esta naranja que está aquí. Dime tú, ¿qué característica tiene?
forman un ángulo de 90, no se intersectan o tienen un punto en común y no precisamente forman un ángulo de 90. A ver, vamos a buscarle el punto en común. ¿Tiene punto en común? Sí. ¿Forma un ángulo de 90? No. Entonces quiere decir que esta línea que está aquí, estas dos, son rectas secantes, ¿verdad? Porque tienen un punto en común, pero no forman un ángulo de 90. Entonces, a ti te toca las demás. Te toca esta roja, la verde, la morada, las moradas estas de aquí, y te tocan todas estas de abajo, ¿sí? Entonces, acuérdate, hay que recortarlas, pegar estas dos tarjetitas en mi libreta y ponerle qué tipo de rectas son, ya sea paralela, secante o perpendicular. Recuerda que el trabajo tiene que estar muy bien hecho, que sea muy claro, que sea muy limpio. Acuérdate de anotar las instrucciones, la actividad, la fecha y tu nombre, ¿sí? Cuando termines la vas a enviar a la plataforma de Google Classroom. Entonces, por hoy sería todo. Te deseo que tengas un gran día. Échale muchas ganas. Acuérdate que ya nos estamos adaptando a esta nueva forma de trabajo. Cualquier duda que tengas, puedes mandarme mensajes directamente a mi WhatsApp y pues sería todo. Que tengas un gran día y gracias por tu atención. Nos vemos el día de mañana.